Gegal, Danza Teatro, presenta Memorias Contadas. Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro segundo programa sobre los personajes del Ecuador. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que lo habíamos topado la semana anterior muy superficialmente, y es Luis Eduardo Martínez, el Terrible, como se lo conocía. Buenas noches, Andrés, y buenas noches con todo nuestro público oyente. Cuéntanos, ¿qué más del Terrible Martínez? Bueno, a ver, Luis Eduardo Martínez Ceballos, nombrado popularmente como el Terrible Martínez, nació el 10 de noviembre de 1990 y fallece el 11 de junio de 1960, siendo esta fecha un poco particular, ¿no? Que vamos a tratar de analizarla más adelante, que esta fecha si es que realmente él falleció el 11 de junio. Vamos a ver varios aspectos, como habíamos visto en el anterior personaje. El origen del Terrible Martínez. Otro aspecto que veremos será la vestimenta, también el origen de su sobrenombre, qué pasó en los últimos días del Terrible Martínez y algunos datos curiosos y anécdotas que definen a este personaje. Entonces entremos en materia, Tefi, entremos con el Terrible Martínez, el origen, ¿no? La gran mayoría de datos, de información que se encuentra sobre el Terrible Martínez, dice que él nació en Quito y que vivía en el barrio de La Tola, exactamente en la calle Vicente León y José Joaquín de Olmedo. Si te das cuenta, nuestro personaje anterior también vivía en La Tola. Creo que este es uno de los barrios más famosos. Bueno, La Tola es un barrio con mucha historia, ¿no? Mucha tradición, de mucha antigüedad, de hecho. Entonces hay muchos personajes que deambularon, por decirlo de alguna manera, en este sector, ¿no? Por ahí está la Mamatola, también se habla de los que conocen sobre el Piedrazo, entonces hay mucha historia de la... Qué interesante. Pero ¿sabes algo más? Algo que distinguía bastante a nuestro Terrible Martínez era la vestimenta que usaba. Obviamente, tenía dos tipos de vestimenta. Una que usaba en un día normal, un ordinario, cuando estaba en la casa, que era su traje formal, sus zapatos bien lustrados, su corbata. Es decir, un chulla quiteño de los años 50. Y obviamente la vestimenta que usaba para sus bromas o imitaciones. En este caso depende obviamente del personaje que estaba imitando, como por ejemplo el doctor Velasco Ibarra, el arzobispo, Pachito Chiriboga y, como habíamos mencionado en el capítulo anterior, a nuestra querida Ana Bermeo, la torera. Sí, bueno, era un gran imitador, ¿no? Así se lo conoció al Terrible Martínez. Bueno, pues el señor Martínez se le conoce como una persona muy agraciada, ¿eh? Físicamente, él era muy elegante, muy bien vestido, que conocía todos los rincones de Quito y muy amante de la ciudad. Se dice que era el típico chulla, ¿no? El típico chulla quiteño, y no solo por la sangre quiteña que le recorría, sino que, como habíamos dicho, también venía de padres quiteños, sino por sus cualidades, ¿no? Era muy versátil, de hecho. Él era poseedor de un profundo conocimiento intelectual, o sea, era muy conocido. Y con una astucia única y una picardía, la picardía de los quiteños que exactamente lo caracterizaba. Qué interesante. Pero sabes que lo más divertido que me parece es cómo obtuvo su sobrenombre. ¿Qué pasó en el sobrenombre? Yo creo que es algo que pasa a muchas personas, porque siempre nuestras mamitas nos dicen de alguna forma y nos queda eso como un apodo si alguien de la familia o algún amigo escuchó. En este caso fue algo muy similar. Obviamente era un niño incontrolable con sus travesuras, sus bromas desde muy chiquito. Entonces, un día ya le sacó de quicio a su madre y le termina gritando a lo lejos, ¿no? ¡Eres un terrible! Entonces, obviamente los chicos que estaban con él escuchan esto y desde ese día lo bautizan como el Terrible Martínez. Wow, un punto interesante, ¿no? El Terrible Martínez.
Y claro, los niños ya sabes cómo son, ¿no? Entonces lo que escuchan lo siguen diciendo y claro, se quedó como el terrible Martínez. Bueno, al terrible Martínez también se lo conoce, es un personaje muy característico, ¿no? Dentro de lo que sabemos. Él era un cómico fuera de casa, muy gracioso y todo. Sin embargo, es, digamos, el mal de varios de estos cómicos, ¿no? Que dentro de la casa, en cambio, era muy estricto con sus hijos, con su familia. Y bueno, si queremos hacer una comparación de este tipo de aspectos, podemos topar también a Charles Chaplin, que también fue un personaje que hacía reír a todo el mundo, pero por dentro era muy estricto, con muchos problemas también, ¿no? No sé si cabe esta comparación de alguna manera de los personajes. Pero topemos la parte triste, siempre que entramos a esto es bastante triste, que es el final, los últimos días de los personajes. ¿Qué pasó con el terrible Martínez? Pues es bastante controversial esto, la causa, ¿no? Y es que el triste final de la vida de Luis Eduardo Martínez se llevó a cabo en 1960, después de saber que el doctor Velasco Ibarra, ¿no? El presidente, ganó por cuarta vez la presidencia de la República del Ecuador, nada más y nada menos. Ay, Y a sus 60 años, en pleno mediodía en la Plaza Grande, él entró al local de Augusto Castro, sacó de su bolsillo una bala y le preguntó al dueño si tenía una pistola para ese calibre. Pues imagínate cómo habrá sido eso, ¿no? Entonces tomó el arma y se disparó en la sien. Pero no como un acto de tristeza, ¿no? Ni debilidad, sino como una despedida sublime. Fue un acto de liberación, según dicen, cerrando así un incierto y a la vez dramático destino de un personaje que fue muy querido y muy conocido por los quiteños. algo muy importante que hay que recalcar también de los últimos días del terrible Martínez es que él deja una carta y la carta nos dice, solo el velasquismo salvará al país. Hemos llegado a tal extremo de civilización que a la gente pensante que creíamos poder hacer algo en bien de nuestro prójimo, llamase a este como se llamase, desde luego, pensando siempre en bien, jamás en mal. Esto no supieron comprender, y mi tragedia, como creo que es de la mitad de los ecuatorianos que estamos pendientes de sufrir las consecuencias de un horror, creo que hay que tomar mejores medidas para no soportar las grandes inconsecuencias que en esta vida se ven. Con un abrazo para todos mis buenos amigos, con mi corazón para mis hijos y con mi eterna sonrisa para Guido, sintiendo que tenga que sufrir las consecuencias. Atentamente, terrible. Bueno, esa es la carta con la que termina, o es la última carta que se registra del terrible Martínez, ¿no? Escrita el 11 de junio de 1960 en Quito. Pero bueno, te decía que es algo controversial, hay varias versiones, ¿no? Todas se centran en cómo él muere, pero hay varias características, ¿no? Que es como que van cambiando y vamos a toparlas todas para que también la gente, bueno, asuma cuál es la más real, la que más puede significar realmente lo que pasó. Entonces, tenemos un extracto, ¿no? De algún relato que hizo Ramiro Endara, que fue nieto del terrible Martínez. Dentro de este relato que pudimos recopilar de alguna fuente, dice que Luis Martínez Ceballos se hizo tomar una foto con el afamado fotógrafo Luis Pacheco, exclamándole, tómame una fotografía, será mi primicia porque me voy para no volver jamás. Y en la foto aparece como una sarcástica sonrisa, si lo has podido ver, en donde se dibuja quizás su fatal determinación. En esos momentos él fumaba despreocupadamente un cigarrillo como si se tratara de una de sus acostumbradas bromas. Él tenía una bala prestada, no, alguien le había prestado esa bala, según dice.
y fue a una tienda donde vendían revólveres, justamente en el almacén del señor Castro en el portal municipal. Mira la coincidencia, ¿no? Un almacén del señor Castro. Y dijo a todos, a ver, voy a tratar de imitar la voz de él, no, voy a hacer un largo viaje para desimpresionarme de semejante victoria. En referencia, ¿no?, a la reelección del doctor Velasco Ibarra y la pérdida de la elección de un amigo suyo que fue Galo Plaza. Y a las 12:30 del año 1960, él se disparó en la cabeza, ¿sí? Y es así como muere y desaparece de la vida de los quiteños, el terrible. Qué pena. Algo más que nos comenta el nieto del terrible. Obviamente él pudo, me imagino que oyó de los hijos. Dice que en un momento de semi-inconsciencia, ya en el hecho de la muerte del terrible Martínez, él balbucea algunas frases. Y estas son: mi sangre se convertirá en nardos. Te acabaste, Cabo de Vela. Me sacrifico por un ideal. El terrible Martínez terminó. Wow, esa última me llama mucho la atención, ¿no? Es bastante fuerte, como un ser querido. Él mismo se dice, ¿no? El terrible Martínez terminó, acabando una época, un legado, y diciendo varios entendidos en la materia que en realidad fue el último chulla quiteño. Algunos dicen eso. Entonces, imagínate lo que es que eso haya pasado, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? Lo de la fecha exacta de la muerte. O sea, dicen que fue el 11 de junio, justo cuando escribió la carta, pero hay algunas cosas que nos dan a notar que no fue exactamente que se disparó y murió en ese instante. Es como las frases que dice el nieto. Sí, exactamente. Mira, tenemos aquí algunos documentos, ¿no? Que realmente nos hacen pensar si es que él realmente murió el 11 de junio. Porque hay un documento publicado por el diario El Comercio el domingo 12 de junio de 1960. Un día después, ¿no? Y en el encabezado aquí dice, el señor Luis Martínez, el terrible, disparóse un tiro de revólver. Encuéntrase en estado de gravedad. Entonces, un día después, el 12 de junio, según este periódico, ¿no?, todavía sigue vivo. Entonces es para pensarlo, ¿no? Claro, igual hay otro recorte del periódico donde, igual, del Comercio, que dice martes 14 de junio. Luis Martínez Ceballos, el terrible, murió ayer. Entonces esto nos da a decir claramente que el terrible murió en realidad el 13 de junio. Bueno, eso es lo que nosotros podemos asumir de alguna manera, ¿no? Pero claro, la gente, más bien, si ustedes conocen algo sobre la fecha exacta del fallecimiento, es bueno que nos escriban y nos dejen sus comentarios. Pero sí, posiblemente él no murió el 11 de junio, sino el 13 de junio. Se disparó posiblemente y pasó en un estado muy, muy crítico durante 2 días hasta antes de su fallecimiento, ¿no? Pero bueno, pasemos de este capítulo triste un poquito y algo vamos más alegre, por favor. a los datos curiosos y anécdotas del terrible Martínez, porque era tan conocido y tan famoso, ¿no? Entonces vamos a contar un poquito una de las anécdotas que tengo por aquí. Bueno, fue un hábil imitador, como sabemos, ¿no?, de personajes, y hasta de cierto modo se le considera un mago, ¿no? Un ilusionista. Mago, ¿por qué? Ya, porque, verás, hacía mover los vasos sin tocarlos, ¿no? Tal cual un mago, ¿no? Claro que obviamente con hilos invisibles, pero estos eran encontrados minutos después, luego de haber terminado su acto, ¿no? Entonces, además, también podía hacer desaparecer botellas y cubiertos con palabras mágicas, así, todo un mago, ¿no?
que de pronto esas palabras mágicas también se convertían en chistes para los presentes, ¿no? Me imagino haciendo algunas bromas o alguna cuestión con palabras mágicas, ¿no? Entonces, él tenía un bastante ingenio y picardía para este tipo de cosas, ¿no? Bueno, esa habilidad para imitar, lo hizo súper famoso y con unas historias que muchas personas en el país lo conocen. Claro, una de ellas, no sé si la habías escuchado, es que se disfrazó del arzobispo, imitando al cardenal de la Torre, obviamente con los gestos y frases que le hacían tan característico al cardenal. También nos cuenta Eduardo Kidman que un domingo de feria en Machachi estaba oficiando de arzobispo y se hizo versar la mano derecha por los creyentes e intercambió bendiciones por limosnas, ¿puedes creerlo? Imagínate a qué punto llegaba, ¿no? La audacia que tenía el terrible Martínez para hacer estas cosas y salir bien librado de esas, ¿no? O no, no sabemos si Obviamente. salía bien librado o no, pero a la final él seguía haciendo las cosas. A mí me da la impresión de que salía bien librado porque para que siga cometiendo este tipo de osadías es porque salía bien librado. Pero vamos con otra, ¿ya? Una de las imitaciones que más recuerda a la gente de la ciudad, ¿no? Es qué es lo que pasó en la Plaza de Toros de Arenas en Quito. Es muy particular esto, ¿no? Entonces se dice que él entró a la Plaza de Toros, ¿no? Y, y entró representando a Francisco Chiriboga Bustamante. Entonces él entró y gestualizaba, moviéndose amablemente, saludaba con los brazos, tal cual él solía hacer, ¿no? Porque él era muy particular para imitar y vestirse, ¿no? Entonces la gente le creyó y la gente, bueno, después de varios minutos, ¿no? Que él ya estaba en su lugar, obviamente, después de varios minutos ingresa el verdadero, pues, Francisco Chiriboga Bustamante. Y entonces, imagínate, la gente cómo, qué sorprendida habrá estado, ¿no? De ver Al gemelo. al gemelo, a los dos Franciscos Chiribogas ahí. Y me imagino que debe haber sido una algarabía increíble, ¿no? Por esta broma. Pero realmente causó mucho disgusto en el señor Francisco Chiriboga Bustamante esta broma, ¿no? Y fue tan fuerte que, que nunca más volvió a enviar su ganado. Francisco Chiriboga era el ganadero, pues el que llevaba el ganado a la plaza de toros. Pero tan mal le cayó la broma que nunca más volvió a enviar su ganado, ¿no? El ganado de raza a estas corridas de toros. Ahí está lo que tú decías, que no se libraba. Él salió bien librado. Ahora el pueblo, la ciudad de Quito es la que nunca más volvió a ver estas corridas de toros, ¿no? Wow. Bueno, pero es increíble, ¿no? O sea, solo con las historias que cuentan, puedes darte cuenta cómo fue. O sea, es al imitar con la ropa, con el maquillaje, engañaba a millones de personas. Era tan creíble su imitación que nadie podía darse cuenta de cuál era el verdadero. Sí, sabes que justamente dicen que él era un gran imitador de Adolfo Hitler, que era muy bueno, era muy creíble cómo él gestualizaba, incluso hasta la forma de hablar, ¿no? Como era típico de Hitler. Claro, no creo que haya podido hablar en alemán, no lo sabemos, pero se dice que era un gran imitador de él, ¿no? Qué terrible. Bien puesto, terrible, terrible. Terrible. Bueno, pasando a cosas un poco más divertidas. Algo que también le gustaba hacer era hacer bromas a las personas, aparte de estas imitaciones. Y una que siempre se comenta bastante es las bromas que hacía a los provincianos que venían por primera vez a la capital. Nos comentan que él se sabía ir a las escaleras que conducían a la galería del antiguo Cine Variedades. No sé si tú lo conoces. ¿Lo Sí, conociste o sí, tuviste? si no me equivoco, es el que ahora es el Teatro Variedades, ¿cómo es? Ernesto Albán, creo que se llama. Supongo que es ese, ¿no? Exacto. Entonces, lo que este terrible hacía era que se hacía pasar por uno de los empleados de este Cine Variedades
y se acercaba a los provincianos y les decía muy amablemente, ¿no? Permítame su abrigo, su bastón, su sombrero para que entre a ver la película tranquilamente. O sea, imagínate cómo los convencía. Obviamente cuando terminaba la función, las personas salían y al darse cuenta que este empleado no lo encontraban por ninguna parte, se empezaban a angustiar y el terrible Martínez, perdón, con varios amigos escondidos, obviamente donde no lo podían ver, se mataba de la risa y se gozaba con todos viendo la angustia y la desesperación de los pobres incautos. Puedes imaginarte. Increíble, ¿no? Esa audacia que tiene. Pero ¿y qué pasaba entonces, ah? O sea, para colmo, no es que solo les se burlaba de ellos, sino que después de algún tiempo se acercaba nuevamente a ellos y en lugar de devolverles sus cosas para ya terminar con la broma, no, él les ponía una condición, que tenían que acompañarle a la calle Iquique para conocer más de la capital de nuestro Quito y ahí recién le entregaba las prendas. Bueno, ¿será? Yo me pregunto, ¿no? Esto ya es personal. Si es que les entregaba así nada más por recorrer Quito o pedía alguna recompensa por su vestimenta. No lo sé, ¿no? Yo se lo dejo planteado eso, la verdad. Claro, o sea, eso no lo sabemos. Ciertamente, o sea, son lo que comentan algunas personas, no se puede saber exactamente lo que fue, pero, ay, este sí que era un terrible. Bueno, también tenemos algo muy hermoso, que es un poema del escritor Ulises Estrella. En el programa anterior habíamos leído un poco del poema que le escribió a la Anita Bermeo, nuestra querida torera, y y en este caso también lo escribió uno al terrible Martínez. Por favor, Andrés, Claro, ayúdanos leyendo. mira, bueno, vamos a leer una parte, ¿no? No vamos a leer todo, porque es importante que la gente también encuentre estos poemas para que los lean y ver lo importante que fue para el pueblo quiteño también el terrible Martínez. Entonces, dice el poema: el terrible, el chulla, el solitario, el que no tiene par, escribe, pinta, canta, con lo mínimo, vive de crédito para no morir de contado. Lindo Entonces, poema. sí, bueno, hay algunas frases más que lo describen, pero nuevamente eso es para que la gente vaya a consultar más sobre este poema. Si quieren saber más del terrible Martínez, por favor ingresen a la página de Facebook e Instagram del grupo Gegal Danza Teatro. Igual, por favor, déjenos sus comentarios. Bueno, otra de las anécdotas, ¿no? Se dice que nadie se libraba de las bromas de él, ¿no? Ni personajes famosos ni no famosos, ni nadie del barrio de donde él vivía se libró de sus travesuras. Yo, si hubiera sido vecina del terrible, yo sí le hubiera echado parvaldes de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que dirigió una comparsa nombrada Recordando el Pasado. Y entonces esta comparsa que él dirigió, bueno, mereció un premio ilustre, ¿no? Del municipio de Quito. Wow. Y tan reconocido fue el terrible Martínez que cuando cumplió 50 años de vida, en 1957, el pueblo de Quito y en especial sus mejores amigos se reunieron para ofrecer en un merecido homenaje de cincuentenario, ¿no? Por mantener la tradición y el encantamiento de la sal quiteña. Y ahí se le entregó una condecoración llamada Sebastián de Benalcázar, con la presencia de las personalidades más intelectuales de Quito. Entonces, entre ellas estuvo Pedro Jorge Vera, Jorge Icaza, Alfredo Pérez Díaz Canseco, bueno, Galo Plaza y así muchos, muchos más, ¿no? Entonces, imagínate qué tan reconocido era el terrible Martínez, ¿no? Hay una parte, topando esto de las bromas, ¿no? Y atándole un poco con la muerte, que hay quien dice que la muerte del terrible Martínez en realidad él no quiso suicidarse, sino que quiso jugar una broma
para hacer creer a la gente que él se había matado, que él se había suicidado. Pero la broma le salió mal. Y entonces, en realidad, ahí es como termina disparándose. Bueno, ahí coméntenos los que nos están escuchando con cuál versión ustedes se pueden quedar. Si fue en realidad una broma o en realidad quiso dispararse, ¿no? Déjennos sus comentarios en relación a esto. Bueno, ya está un poquito tarde, ya tenemos que despedirnos, pero les esperamos el próximo martes a las 8 de la noche para que conozcan más de nuestros queridos personajes. Sí, muchísimas gracias y esto fue la vida del terrible Martínez, ¿no? Ya seguiremos viendo que hay personajes muy importantes dentro de Quito, ¿no? Y del Ecuador. Entonces, hasta una próxima ocasión. Una buena noche, que descansen. Gegal, Danza Teatro, presentó Memorias Contadas. Activa tu audio cada martes a partir de las 20 horas. Recuerda que juntos vivimos experiencias infinitas, porque somos protagonistas de las historias más lindas.